Bueno, chicos, volviendo al tema, digamos al último tema que nos toca por trabajar, vamos a hablar de ácidos nucleicos para ya finalizar este capítulo de biomoléculas. ¿Listo? Estos ácidos nucleicos básicamente son macromoléculas formadas por la unidad repetitiva, en este caso son los nucleótidos, y están unidos mediante un enlace denominado enlace fosfodiéster. Por ahora hablar de nucleótido y enlace fosfodiéster es complicado, pero bueno, voy a hablar principalmente de cómo están formados cada uno de ellos. Comenzaré hablando primero por los nucleótidos y luego hablaremos de ese enlace fosfodiéster como tal. Pero básicamente eso es lo que es un ácido nucleico. Entonces es un polímero formado por una unidad que se repite, que en este caso es el nucleótido, que es la unidad funcional, y el enlace que une cada nucleótido es el enlace fosfodiéster. Los ácidos nucleicos tienen una función principal y primordial, es almacenar y transmitir la información hereditaria de un organismo. La secuencia de aminoácidos, por ejemplo, de las proteínas que digamos que codifica ese organismo para sí mismo, para sus tejidos y demás, están codificadas por esa unidad, esa secuencia polinucleotídica que se conoce como gen. Entonces, esos ácidos nucleicos son transportadores de esa información genética, el ADN y el ARN. Los genes están compuestos exclusivamente por secuencias de ADN. Aquí tenemos una animación muy bonita donde se muestra una doble hélice de ADN. Eso vamos a ver ahorita cómo está definida. Muchos de ustedes este tema ya lo conocen en áreas de biología y demás. Sin embargo, yo voy a hablar de esta parte química, que es lo que nos interesa como tal. Un nucleótido es básicamente un monómero de un ácido nucleico, ADN o ARN. Está formado siempre por tres, digamos, grupos funcionales particulares por uniones covalentes, ¿listo? Y básicamente son tres unidades. Una es una base nitrogenada, que es un compuesto nitrogenado específico, un azúcar pentosa, que es un carbohidrato, y un grupo fosfato. Bien, la unión de estos tres grupos funcionales, tres grupos químicos, se conoce como nucleótido. El nucleócido es básicamente la única parte del nucleótido, exceptuando el grupo fosfato, es decir, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. ¿Dónde se encuentran esos ácidos nucleicos? Pues en cualquier organismo, eucariota, procariota o virus, siempre se encuentran principalmente dos, el DNA y el RNA. Todos ellos se encuentran principalmente en los eucariotas en su núcleo celular y en los procariotas en la zona nucleoide del citosol. Pero los virus se encuentran, para el caso del DNA, en la cápsida vírica. El RNA también se encuentra en el núcleo de los eucariotas. Los procariotas se encuentra enteramente disuelto en el citosol. Y en los virus también esta cápsida vírica, porque recuerden que hay virus de DNA y RNA. En el caso del DNA, por ejemplo, los virus gripales. La función principal del DNA es depositario de toda la información y obviamente también transmisor de toda la información genética de un organismo, codificada específicamente en esas secuencias de DNA pequeñas, codifican productos génicos, proteína o RNA específico. Y el RNA es un segmento no doble, sino un segmento único de secuencias polinucleotídicas que interviene solamente en la transmisión de la información desde el DNA. Es decir, el RNA es DNA que ha sido desenrollado, liberado en una secuencia polinucleotídica única que transmite la información para la producción de proteínas o codificación de proteínas. Ahora, un nucleótido, como les decía, está formado por un grupo fosfato y un nucleócido. Y este nucleócido está formado por una unidad de azúcar y base nitrogenada. Vamos a ver cada uno de los componentes para que ustedes entren en contexto. El grupo fosfato, lo que se conoce como fosfato en la célula, es un grupo de varios grupos de fósforo, fosfatos en unión libre. Cuando vimos ácidos grasos, vimos el grupo fosfato muy por encimita, pero para recordarles, es un grupo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Es esta gran cantidad de átomos de oxígeno muy electronegativos, le confieren una gran cantidad de electrones. Entonces, la característica del grupo fosfato es que es un grupo de alta energía. En el caso de las células se encuentra con la forma trifosfatada, se llama trifosfato orgánico o PPPI, y luego cuando existen rupturas de estos enlaces o la hidrólisis de grupos fosfatos se liberan grandes cantidades de energía. Por eso el fosfato es un grupo de alta energía, porque la hidrólisis de estos grupos genera una gran cantidad de energía. Y esa energía está contenida en esos electrones
precisamente el oxígeno, que es un átomo altamente electronegativo. Entonces, cuando el trifosfato orgánico se disocia o se hidroliza, se convierte en difosfato orgánico. Y luego, cuando otra unidad de fosfato se libera, se produce un monofosfato orgánico o PI. En el caso del nucleócido, tenemos al azúcar y las bases nitrogenadas, que son los componentes del mismo. Vamos a ver cuáles son esos azúcares. Los azúcares principalmente son pentosas. Y hay dos tipos de pentosas. Está la desoxirribosa y la ribosa. ¿Listo? Ya habíamos hablado en la clase de carbohidratos un poquito sobre estos. Pero básicamente para recordarles, la desoxirribosa o desoxirribofuranosa, observen que el núcleo de 5 miembros de furano se conserva, debido a que es un azúcar pentosa. Y como podemos observar en el carbono 2, que es el 1 numérico 2, que se encuentra acá, el azúcar, porque básicamente es una aldosa, vean que posee solamente átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces, esa pequeña diferencia estructural es respecto a la ribosa, que, como podemos observar en el carbono 2, posee un grupo hidroxilo. Entonces, en la desoxirribosa no hay hidroxilos, en la ribosa sí hay un hidroxilo. Entonces, me gusta llamar muchos de mis estudiantes que parece que fueran dos hermanitos, un hermanito cojo y un hermanito con dos paticas. Ven que se tiene una patica, porque uno 2 tiene solamente hidrógenos y no se muestra en la estructura, y este tiene sus dos paticas, sus dos zapaticos de hidroxilo, porque tiene el carbono 2 un grupo hidroxilo. Entonces, esa pequeña diferencia estructural es lo que define que exista desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico o DNA, y ácido ribonucleico o RNA. Este pequeño grupo hidroxilo en el carbono 2, en la desoxirribosa y en la ribosa. Esa pequeña diferencia. Las bases nitrogenadas, digamos, hay dos tipos de bases nitrogenadas o compuestos nitrogenados, las purinas y las pirimidinas. Purinas, que son aquellas que tienen dos núcleos fusionados aromáticos, y las pirimidinas tienen solamente un núcleo aromático. Es decir, purinas, nombre pequeño, estructura grande; pirimidinas, nombre largo, estructura pequeña. ¿Listo? ¿Qué purinas tenemos? Purinas son aquellas como la adenina y la guanina. Y en las pirimidinas tenemos a citosinas, urácilos y timinas. El urácilo es una molécula que se encuentra exclusivamente, la única base nitrogenada que diferencia el DNA de RNA, porque este se encuentra exclusivamente en el RNA, mientras que la timina, que es su pariente metilado, como podemos observar aquí tiene un grupo metilado en este mismo átomo de carbono, se encuentra en el DNA solamente. Listo. Muy bien. Ahora, la unión en los nucleósidos entre la base nitrogenada y la azúcar pentosa se conoce como enlace N-glicosídico. Es muy parecido al enlace glicosídico de los carbohidratos que habíamos hablado, pero es un enlace carbono-nitrógeno. Obsérvense que se produce entre la base nitrogenada y la azúcar pentosa. ¿Bien? Entonces, para el caso de una purina o una pirimidina, siempre la unión N-glicosídica es la que permite la obtención de este nucleósido. Ahora, el sitio de unión del fosfato para formar un nucleótido puede ser en este carbono 6, este carbono 3 o el carbono 2. Lo mismo para la desoxirribosa. Sin embargo, en la desoxirribosa ocurre algo particular, y es que como no hay un hidroxilo en el carbono 2, entonces aquí no va a haber grupo fosfato. Sin embargo, los grupos fosfato tienden a unirse por el carbono 5, que es el carbono donde ocurre la elongación de los ácidos, de los nucleótidos. ¿Listo? Entonces puede existir nucleótidos monofosfato cuando tienen solamente un grupo fosfato, nucleótidos difosfato cuando tienen dos grupos fosfato unidos, y aquí se produce un enlace rico en energía que libera una gran cantidad de energía, y los nucleósidos trifosfato que poseen tres grupos fosfato. Entonces, este tipo de nucleótidos, los trifosfatados, son los que mayor cantidad de energía tienen, y de hecho esta energía es aprovechada para producir enlaces fosfodiéster que producen secuencias polinucleotídicas. Entonces, como pueden observar, el único punto de unión de grupo fosfato más estable es el carbono 5. En la denominación 5' se da de hecho, ¿por qué? Porque cuando tenemos a la base nitrogenada y al grupo azúcar pentosa, nótense que hay carbonos arriba del enlace glicosídico y hay carbonos debajo del enlace glicosídico. Los carbonos que están en la base nitrogenada arriba del enlace glicosídico tienen un número sin coma, mientras que los átomos de carbono que están debajo del enlace glicosídico
tienen una comita para denominar, por ejemplo, este es el carbono 1 y este es el carbono o el átomo 1 nitrogenado de la base nitrogenada, para diferenciar a unos de otros. Entonces siempre es su posición respecto al enlace helicosídico. Lo mismo ocurre para las pirimidínicas. Observen que los átomos de la base nitrogenada no tienen coma, mientras que los que están en la base nitrogenada, en la azúcar pentosa, sí tienen una coma debido a que están debajo del azúcar, del enlace glicosídi'co, perdón. Entonces lo mismo ocurre acá. Ahora, ese enlace fosfodiéster se produce principalmente cuando, en el caso del carbono 5', este grupo fosfato del 5', se une a un carbono 3' de un nucleótido siguiente. Este enlace se llama fosfodiéster porque precisamente cuando se forma, aquí tenemos el nucleótido trifosfatado y la ADN polimerasa, que es la enzima que se encarga de producir el enlace fosfodiéster, la unión produce este llamado enlace fosfodiéster entre un nucleótido y el otro. Y esa unión fosfodiéster, debido a que el grupo fosfato queda como un éster aquí, doble enlace oxígeno, oxígeno, carbono, que es lo mismo que ocurría en el grupo éster, ¿se acuerdan? Carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno y otro átomo de carbono. Entonces ese enlace, puede observar, está tanto para este lado como para este lado. Por ende, se llama fosfodiéster, fosfo por el fósforo, y enlace diéster porque hay un grupo éster en este lado hacia el 3' y hay un enlace diéster este lado hacia el 5'. Esa característica de 5' y 3' es lo que permite hablar de elongación. Entonces, cuando se producen varios enlaces fosfodiéster entre varios nucleótidos al mismo tiempo, digamos que el sentido de elongación es 5', que es el carbono inicial, que es este, 5', y 3'. Entonces, la unión de varios nucleótidos va a ocurrir en ese sentido, del carbono 5' al 3', 3', 3', 3' para ir creciendo. Entonces vemos que la secuencia va siempre desde un 5' inicial y va uniéndose por el ácido fosfodiéster por el carbono 3'. Ese es el sentido de elongación y de la vida. Ya para ir concluyendo, muchachos, tenemos que los nucleótidos tienen 3 niveles estructurales, así como las proteínas, pero hay 3 niveles: primario, secundario y de orden superior. El nivel estructural primario habla básicamente de la unión de varios nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, es decir, solamente la secuencia polinucleotídica. Obsérvense que la elongación ocurre del carbono 5' hasta 3', 3', 3'. 5', 3' es el sentido de elongación. Lo único que diferencia cada una de las secuencias polinucleotídicas es obviamente la base nitrogenada, que es la única que, digamos, garantiza la propiedad de la cadena, o, digamos, lo único que se diferencia en una cadena polinucleotídica, porque el enlace fosfodiéster es un enlace de azúcar y fosfato. Entonces, en las bases nitrogenadas es la única diferencia. ¿Listo? Hay varias denominaciones específicas para cada secuencias polinucleotídicas. Observen el sentido de elongación 5', 3' en esta forma y el grupo fosfato mostrado, y la base nitrogenada. Siempre tenemos 5' al 3'. Esta denominación que está acá también es mucho más típica: fosfato, base nitrogenada, fosfato, base nitrogenada, fosfato, base nitrogenada, fosfato, base nitrogenada. ¿Listo? Siempre el mismo sentido de elongación. Para el caso, por ejemplo, de el RNA, vemos que la única diferencia estructural es la presencia de un grupo hidroxilo. ¿Ven? El carbono 2' del azúcar pentosa, mientras que en el RNA no se encuentra ese grupo hidroxilo. Y también la base nitrogenada, en el caso del RNA se encuentra el uracilo, en vez de la timina, que se encuentra metilada en el caso del DNA. El nivel secundario trata básicamente de la asociación de varias cadenas polinucleotídicas por puente de hidrógeno y por bases nitrogenadas. Ahora, esta es la estructura secundaria de una cadena polinucleotídica. En el caso del DNA, vean que la cadena 5', 3' se interacciona con una cadena complementaria 5', 3' en el sentido contrario. Esa unión favorece la interacción de los puentes de hidrógeno entre cada una de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y siempre se da por complementariedad: adenina, timina y guanina con citosina. Vean que el puente de hidrógeno se enlace, o la interacción no covalente entre el hidrógeno y un átomo electronegativo, en este caso el oxígeno, pero también se puede dar entre el hidrógeno
y un nitrógeno de la base nitrogenada. Entonces, siempre esa interacción hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno es lo que favorece, en el caso de las bases nitrogenadas, la unión o la interacción de secuencias de estructuras polinucleotídicas, y eso genera la llamada estructura secundaria. La complementariedad de bases, siempre que se da en todas las secuencias polinucleotídicas. Nótese que siempre el sentido de elongación de una secuencia polinucleotídica 5'3', para lograr la complementariedad de bases se da en el sentido contrario, 5'3'. Siempre ambas son antiparalelas. Una va en un sentido 5'3' y la anterior concatenaria va en 5'3' del lado contrario para lograr la complementariedad de bases. Por último, la estructura de orden superior, la más conocida, es la estructura de doble hélice, que es debida al premio Nobel de 1962, que fue por Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, quien fue la que encontró primero el modelo de difracción de rayos X para determinar la doble hélice de ADN. Estos 4 científicos son responsables del modelo actual de la doble hélice de ADN, que es una estructura concatenaria de 2 secuencias polinucleotídicas, una en un sentido 5'3' y el otro 5'3' antiparalela. El modelo de doble hélice, digamos, arroja 3 formas que posee el DNA, que es la forma A, la forma B y la llamada forma Z. Esas formas tienen básicamente 3 características diferentes. Entonces, la forma deshidratada tiene un giro dextrógiro, es decir, hacia la derecha, un giro hacia la derecha, dextrógiro, y es la forma más ancha y corta, como pueden observar, debido a que es una forma bastante común. La forma B también es bastante dextrógira, pero es un poco más, una medida más intermedia. Esta, el modelo ADN B, se conoce como modelo de Watson y Crick, mientras que el modelo modelo A es básicamente el modelo deshidratado. El modelo se llama deshidratado porque se produce en laboratorio por deshidratación de las secuencias de ADN. Eso genera una forma más achatada. Mientras que la forma B, la forma Watson y Crick, es mucho más elongada, es llamada forma clásica. Pero existe una tercera forma llamada forma Z, que es levógira, es decir, que gira en el sentido contrario, es sentido izquierdo, y posee, digamos, una forma más estrecha y más larga. Pero digamos que en relación a lo que es la forma A y B, es la forma más elongada, pero la forma mucho más inestable. Como tal, se produce en laboratorio bajo ciertas estrictas condiciones experimentales. Cada una de las formas tiene básicamente la particularidad de ser en estructuras polinucleotídicas de doble hebra. Ahora, esa estructura de ADN, como pueden observar, forma estructuras de orden superior que ya se conocen como estructuras, digamos, estructuras por encima de las cuaternarias, estructuras quinarias, que son estructuras formadas por ADN y proteínas como tal, lo que se conoce como fibras de cromatina. Y esas fibras de cromatina hacen parte del envoltorio de la membrana nuclear, o más bien del núcleo como tal. Entonces, esa unión como tal se conocen como estructuras de orden superior. Ya para concluir, muchachos, tenemos entonces que para el caso de los ácidos ribonucleicos, RNA, como la única diferencia es el azúcar pentosa que existe y también la base nitrogenada, que la diferencia. En este caso, uracilo para el caso del RNA y timina para el caso del ácido desoxirribonucleico o DNA. Eso ha sido todo para este curso de bioquímica. Espero que hayan disfrutado. Cualquier pregunta o inquietud que tengan adicional, pues no duden siempre en contactarme. Y de adelante, muchachos, les deseo la mejor de las suertes a todos ustedes. Espero que sigan adelante con muchos éxitos, que estudien, que pasen. Y bueno, un placer haberles enseñado. Buenas, pero muchísimos éxitos y los mejores deseos. Hasta luego.